¿Qué tal? ¿Cómo están todas y todos? Vamos a tener nuestra cuarta sesión de filosofía y va a estar dedicado a un tema importante. Vamos a revisar, ¿no? Un texto que es clásico, un texto que es importante porque marca, de algún modo, las características que la filosofía va a tener en Occidente. Y la va a marcar porque va a tener como protagonista a nada más y nada menos que a Sócrates, ¿no? Sócrates va a ser el referente de la filosofía por antonomasia. Entonces, regresar a un texto como la Apología, que es un texto que no es circunstancial que se haya convertido en clásico, porque nos presenta ya prácticamente uno de los últimos momentos de la vida de Sócrates, ¿no? Todo el recorrido de la vida de Sócrates se puede sintetizar de algún modo en la apología, ¿no? Y es este juicio que se le hace a Sócrates, se le acusa, ya vamos a ver en unos momentos, de cargos falsos, y Sócrates tiene que defenderse. Pero no solamente se defiende él como sujeto, como individuo particular, sino que defiende la actividad que realiza. Una actividad que hasta ese momento suena rara, suena extraña, que es la filosofía, ¿no? Que etimológicamente lo hemos mencionado con anterioridad, que tiene que ver filía con afecto, inclinación, ¿no? Amor también se suele utilizar como una acepción posible, ¿no? Y sofía, ¿no? Que es sabiduría, conocimiento, ¿no? Entonces, el filósofo es amigo del conocimiento, del saber, ¿no? De la sabiduría. Tiene una inclinación, ¿no? Tiene una inclinación afectiva, ¿no? Está enamorado del saber, también se ha dicho. Entonces, hay que tomar en cuenta qué significa esta inclinación del saber, ¿no? Y de algún modo lo que nos va a presentar, y es lo que queremos hacer en esta primera parte de análisis de algunos fragmentos de la apología, es no solamente pensar por qué Platón lo describe así, ¿no? Porque también Platón no es el único que escribe textos sobre Sócrates, digamos, ¿no? Entonces, por qué la tradición se queda con la imagen de Platón, ¿no? Y no la de Jenofonte, por ejemplo, ¿no? Entonces, habría que también conversar en próximas clases acerca de eso. Pero creo que esta primera sesión, donde vamos a ir revisando de forma pormenorizada ciertos pasajes importantes de la apología, nos van a ir permitiendo entender el carácter, la figura, ¿no? De Sócrates, que ya hemos mencionado que se caracterizó por ser un soldado plita, esto es un soldado de a pie, ¿no? Un soldado que luchaba en batallas y por lo que se dice era muy fiero, ¿no? Y que tenía mucha habilidad, pero también era prudente, o sea, sabía en qué momento retirarse, sabía en qué momento correr, podríamos decir nosotros, pero no correr tampoco despavorido, sino también lo que se cuenta es que sabía cuidarse y cuidar de otros, ¿no? Entonces, se cuenta mucho, ¿no? De cómo salvó a Alcibíades. Alcibíades es una figura interesante porque es una figura de contraposición. En los usos retóricos, las figuras de contraposición sirven para exaltar o para, de algún modo, contrastar, como vuelvo a repetir, ciertos aspectos de un personaje, ¿no? Cuando uno pone una figura en balance, en contraposición, uno quiere alguna de esas figuras resaltar o darle una imagen mucho más fuerte y potente, porque el contraste lo que hace en la iluminación es eso, ¿no? Poner algo en el fondo, colocar algo por delante. Entonces, en el caso de la figura de Alcibíades representa supuestamente todo lo que Sócrates no es, joven, bello, con muchas influencias y con muchas perspectivas a ser un líder de Atenas, ¿no? Entonces, a pesar de estar cercano a Sócrates y tener el afecto de Sócrates, el afecto en el sentido de que era alguien que estimaba a Sócrates y que Sócrates de algún modo educó, es un sujeto malogrado, ¿no? Malogrado en el sentido de que no alcanza su excelencia, no alcanza la mejor versión posible de sí mismo Alcibíades.
¿no? Entonces hay también que tener presente, a pesar de que no necesariamente sea un foco central Alcibiades, lo va a hacer en el banquete, ¿no? Sin duda, pero hay que tener presente la figura de Alcibiades cuando uno lee el banquete, ¿no? Porque todo el mundo conoce la vida de Sócrates de algún modo. Y Sócrates entiende que todos los que están ahí presentes juzgándolo saben de su vida, ¿no? Entonces, Alcibiades tiene una presencia importante en la vida de la polis, pero cae en desgracia, es una figura que cae en desgracia, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta esa figura de contraste con Sócrates. Entonces, sin más, los invito a que nos concentremos en esta primera parte de resumen. No vamos a ver toda la apología, nos vamos a concentrar algunas partes, como digo, iniciales, y luego en las siguientes clases seguiremos ahondando en esta lectura, ¿no? Entonces, permítanme compartir el PPT con ustedes, como es costumbre, ¿no? Entonces, tenemos la apología de Sócrates, ¿no? Es nuestra cuarta clase. Entonces, ¿cómo abre el texto, no? Esta numeración de acá, 17A, es la numeración que podríamos decir canónica, ¿no? ¿Qué cosa quiere decir una numeración canónica? Tengan en cuenta lo siguiente, ¿no? Cuando la tradición decide definir un texto o una versión de un texto como la definición o la traducción o el texto en su edición más precisa, más correcta, se vuelve un canon, ¿no? Y a partir de esa edición, todas las otras ediciones, no importa el idioma, son tomadas. En el caso de la apología, ¿no? Hay una edición, que es la edición que, o sea, de todos los diálogos de Platón, que es la edición que se asume como la edición canónica, ¿no? Entonces, cuando se cita, se utiliza la página 17 como referencia, ¿no? Y el parágrafo A, ¿no? Tiene A, B, C, D, dependiendo de cómo ha sido editado. Entonces, de esa forma, no importa en qué idioma esté, cuando se traduce, se puede citar de forma más precisa, ¿no? 17A, línea 3, línea 4, línea 5, dependiendo, como vuelvo a repetir, qué fragmento se quiera citar, ¿no? Entonces, desde el inicio del diálogo, Sócrates señala que la acusación realizada por sus acusadores, los cuales hay que recordar son sofistas, afectan a nuestras sensaciones al grado de poder cambiar nuestra autopercepción de las cosas. O sea, Sócrates es consciente de que la polis lo conoce, que los que están participando de este juicio como jurados lo conocen, pero parte diciendo la capacidad y la habilidad que tiene la sofística, que ya hemos hablado con antelación de este tema, la capacidad que tiene la sofística para cambiar la percepción de las personas. Pero dice Sócrates, esta habilidad para utilizar la palabra como medio de persuasión se encuentra distanciada de la verdad, ¿no? Y acá esto es un punto de quiebre, ¿no? Un elemento que hay que subrayar, que hay que atender, ¿no? Cómo el filósofo se presenta como amigo de la verdad, ¿no? Como del lado de la verdad, separando al filósofo del sofista, ¿no? El sofista sería, en esta lectura, en la lectura de la filosofía, en la lectura platónica, el filósofo es el amigo de la verdad, alejado del sofista que solamente quiere convencer. Al sofista no le importa decir la verdad, al sofista no le importa lo correcto, lo que le importa es convencer. Y esa va a ser la definición canónica, la definición convencional, la definición clásica de qué diferencia el sofista y el filósofo. El filósofo es el amigo de la verdad, el filósofo lo que quiere es conocer, saber, y el sofista lo que le interesa simplemente es convencer, ¿no? Que su discurso agrade, que su discurso se gane la voluntad del auditorio, más no necesariamente que su discurso se ajuste a la realidad, ¿no? Por eso Sócrates utiliza la famosa, yo digo famosa porque de repente usted me dice, no la conozco, ¿no? Pero uno de los rasgos característicos de la personalidad de Sócrates es la ironía, ¿no? Sócrates en muchos de sus textos hay que saber leer la ironía. Lamentablemente las ediciones no vienen con un subrayado donde diga
Ojo, está siendo irónico, ¿no? A veces cuando uno lee, uno puede pensar de que lo que está diciendo es literalmente lo que está diciendo y uno dice, pero ¿por qué dice esto? Y es porque está siendo irónico, ¿no? Entonces, un rasgo para Platón de la inteligencia tiene que ver con la ironía, ¿no? Con saber burlarse de uno mismo y burlarse de uno mismo para dejar a los demás en ridículo, ¿no? Entonces, ¿qué dice Sócrates? Dice, incluso yo mismo he estado a punto de no reconocerme, ¿no? Como, ¿qué tal la habilidad que tienen estos sofistas que incluso logran que uno mismo no se reconozca, ¿no? Piensen, qué potencia que tiene el discurso sofista. Entonces, ese es un aspecto que hay que tener presente, ¿no? La ironía socrática y la capacidad que tiene el filósofo para saber cómo abordar el problema, ¿no? Por un lado, dejen claro la diferencia tajante entre el filósofo es amigo de la verdad, el sofista, amigo de la persuasión. Y el filósofo, como un rasgo en particular de Sócrates, esta fina ironía, ¿no? Esta capacidad para poder saber, ¿no? Cómo burlarse del otro, ¿no? Entonces pasamos a la siguiente viñeta sobre la acusación hacia Sócrates por su capacidad de hablar, ¿no? Esto lo vamos a encontrar en 17b y subsiguientes. Los acusadores de Sócrates lo señalan como alguien que se distingue por su capacidad de hablar. Por el contrario, Sócrates se percibe a sí mismo como alguien que dice la verdad y que no tiene otro modo de conducirse. Para el filósofo existe una diferencia entre el efecto que produce la verdad al ser escuchada a simplemente verse atraído por un discurso que, aunque seductor, se encuentra carente de verdad. Esta diferencia la considera Sócrates fundamental para distinguirse de sus acusadores. Y esto me gustaría que también ustedes, cuando lo lean, puedan ustedes subrayar esto, tener presente esto, ¿no? Enmarcar esto, ¿no? Es una frase que de repente vamos a repetir durante el ciclo, que es el enmarcar, ¿no? O sea, esto hay que señalarlo y tenerlo claro, ¿no? Sócrates no es simplemente para él alguien que tenga el don de la palabra, que la tiene, no es simplemente alguien que eh, sepa hablar bien, sino que sabe hablar bien porque sigue al logos, sigue a la verdad, sigue al discurso. En ese sentido, cuando utilizo el término logos, entiendan los logos como el discurso que está vinculado a lo verdadero, ¿no? Que está vinculado a lo correcto, ¿no? Entonces, como el discurso de Sócrates responde al logos, persuade, porque la verdad persuade, porque la verdad es atrayente, la verdad es sugerente. Entonces, quien sabe hablar con verdad, sabe atraer a las personas. El problema es que a veces eh, el sofista va a tener habilidades retóricas, como ya hemos hablado, que incluso puedan nublar la percepción de las personas, evitando que las personas puedan reconocer el discurso verdadero, ¿no? Entonces, ese es un punto importante que hay que tener presente, ¿no? Pasamos a la siguiente viñeta. ¿Y con qué nos encontramos? Que Sócrates habla con la verdad, ¿no? Esto es algo que hemos estado haciendo énfasis, ¿no? El hecho de que Sócrates habla con la verdad. Entonces, Sócrates considera que su discurso no se distingue por la forma, es decir, las palabras que se escogen no buscan agradar al espectador, sino que el valor reside en que es un discurso que habla con la verdad. Y esta no busca agradar o complacer, ¿no? La verdad lo que busca ser es enunciada, presentada, ¿no? Ahora bien, el buen orador sabrá cómo presentarla. Efectivamente, sin duda, el elemento retórico tiene que estar presente, pero el contenido no se adecúa, no se varía, no se cambia, no se modifica, simplemente para ganarse el aprecio, el interés del auditorio, sino que el auditorio tendrá la capacidad o no de saber escuchar, de saber atender y saber reconocer la verdad, ¿no? Ahí tienen una imagen del ágora. El ágora era el mercado, la plaza pública, el espacio donde Sócrates solía caminar interpelando
a generales, estadistas, gente con fama y reconocimiento de la ciudad de Atenas, buscando saber si sabían en lo que eran especialistas, ¿no? ¿Qué es lo que uno le pediría, por ejemplo, a una autoridad, a un ministro de educación o a un CEO, un CFO, ¿no? De repente uno tiene la oportunidad de conocer al financista de un corporativo importante, entonces uno quisiera escuchar qué sabe acerca de inversiones y uno esperaría que esa persona sepa, ¿no? El problema es que Sócrates se encontraba con personas que tenían la fama de ser especialistas, de ser grandes conocedores, y que cuando se los comenzaba no a interrogar, digamos, sino se les sondeaba, se les iba haciendo una serie de preguntas, mostraban en realidad que no sabían lo que se suponía que sabían, ¿no? Y eso obviamente fue generando que Sócrates se ganara el aprecio de algunos. ¿Por qué? Porque mostraba en su real dimensión a personas que eran muy admiradas en Atenas, pero obviamente también se comenzó a ganar el desprecio y la maledicencia de muchos otros, ¿no? Porque los ridiculizaba, ¿no? Imagínense, para mucha gente haber obtenido por muchos años el prestigio de ser valorado, apreciado, reconocido públicamente como alguien especialista en A, B, C, y que de repente en ese mismo ojo público se muestre que uno no conoce, no sabe lo que supuestamente dice, ¿no? Entonces, eh, Sócrates en este pasaje nos señala que él a su edad no va a cambiar un modo de ser que lo ha acompañado por mucho tiempo. Vean, modo de ser, ¿no? Ya lo vamos a ver con Aristóteles también. El ergon es el modo de ser de un sujeto. Y el modo de ser tiene que ver con que no es como, ya yo nací malo, yo nací bueno, yo nací así fregado, me gusta molestar. No, no, no. El modo de ser es algo que se va moldeando, se va desarrollando, se va constituyendo. Entonces, lo inteligente, piensa Sócrates, es que uno desarrolle un modo de ser adecuado, ¿no? Así como uno se entrena para un deporte, del mismo modo uno debería saber seleccionar qué actos, qué costumbres, hábitos integrar a su vida para desarrollar un buen modo de ser, ¿no? Entonces hay que recordar que en el diálogo Sócrates tiene 70 años, ¿no? Entonces quien se presenta ante los atenienses es alguien que ha servido como plita, ¿no? Como hemos dicho, como soldado a pie, y como él bien apunta, lo ha visto de forma continua en el ágora, es decir, en el espacio público de Atenas. Además que Sócrates eh, sirvió a la polis, ¿no? En múltiples formas, no solamente como plita, sino también teniendo cargos públicos inclusive, ¿no? Entonces pasemos a la siguiente viñeta. ¿Cuáles son las convicciones del tribunal? O sea, ¿de qué está convencido el tribunal? Sócrates conoce las condiciones que caracterizan el tribunal, el cual se encuentra habituado a dejarse influenciar por el discurso de los oradores, ignorando así de estos discursos si se condicen o no con la justicia y lo cierto, ¿no? Entonces acá es importante, ¿no? La justicia y la verdad, la justicia y lo cierto, ¿no? Y lamentablemente el tribunal no tiene hábito de conciliar esos aspectos que serían de lo más básicos, ¿no? Ustedes, si fuéramos juzgados, esperaríamos que el tribunal al menos tenga buena fama, ¿no? De ser justo y de reconocer y valorar lo cierto, ¿no? Pasamos a la siguiente viñeta. Defensa y acusaciones de Sócrates, ¿no? ¿De qué lo acusan a Sócrates? Sócrates inicia su defensa presentando lo que él distingue como las viejas acusaciones, las cuales no son parte del proceso, pero que a su entender han ido moldeando la percepción del pueblo ateniense sobre su persona. Lo han denominado sabio, es decir, sofos, ¿no? Sofista, cuando en realidad no lo es, y lo han acusado de que investiga las cosas celestes, esto sí está propiamente en la acusación. Segundo, que investiga todo lo que hay bajo tierra. Y tercero, hace más fuerte el argumento más débil, ¿no? La acusación 1 y 2 lo convierten a Sócrates en alguien que no cree en los dioses, ¿no? Entonces, el tema de la cebeia, ¿no? Es el término que se utilizaba
en griego clásico para referirse a quien no cree en los dioses, no es adecuado para referirse a Sócrates, pero sus acusadores lo están acusando de eso, ¿no? De no creer en los dioses, ¿no? Entonces, Sócrates cree que esto ya viene de antes, ¿no? No es algo nuevo, pero en la actualidad se ha ido concretando. ¿Por qué? Porque evidentemente, como mencionaba con anterioridad, evidentemente Sócrates se ha granjeado una buena fama, afecto, cariño, pero también se ha granjeado el disgusto de muchos miembros de la polis, ¿no? Entonces pasamos a la siguiente viñeta. Sócrates deslinda de sí el cargo de cobrar por educar, y esto es un punto importante porque, como mencionábamos en la sesión pasada, una característica de la revolución pedagógica que va a significar la introducción de la sofística en Grecia es que los sofistas no tenían ningún reparo, no tenían ningún problema en cobrar, ¿no? Por enseñar su conocimiento, ¿no? Entonces Sócrates se deslinda de sí el cargo de cobrar por educar, práctica habitual, como digo, de los sofistas. Y esto es importante tenerlo presente porque, además, el tema de no cobrar, en el caso de Sócrates, tiene que ver con que él se dedica de forma desinteresada a hacer el bien de la polis. Ya vamos a ir viendo de que él se caracteriza, como mencionábamos en la sesión pasada, como el tábano, ¿no? Como una suerte de mosquito que incomoda al caballo, ¿no? Pero que hace que él se despierte. Entonces, del mismo modo, Sócrates se siente también que él da como una suerte de servicio público, ¿no? Al ser un miembro del colectivo, sirve a su polis haciendo lo mejor que sabe, digamos, ¿no? Pasamos a la siguiente viñeta. Sócrates afirma que no posee la capacidad de permitirle a los hombres alcanzar su arete. El término arete, entiéndanlo como excelencia. Uno puede hablar de la excelencia del caballo, de la espada, pero la pregunta es ¿cuál es el arete del hombre? Ser un estadista, ser un guerrero, ser político, ¿no? ¿Dónde está el arete? ¿Dónde está la excelencia del hombre? ¿Qué le es propio al hombre? ¿No? Entonces, por eso es importante entender de que Sócrates va a hacer una distinción entre la actividad del sofista y la actividad del filósofo. Y la actividad del filósofo sí ayudaría realmente a que una persona pueda desarrollar su excelencia, la mejor versión posible de sí mismo. ¿Y por qué la filosofía podría permitirnos desarrollar la mejor versión posible de nosotros mismos? Porque la filosofía te permite conocer tus límites, saber de qué sabes y no afirmar aquello que no sabes, ¿no? Esto que puede parecer verdad de perogrullo, una obviedad, ¿no? Muchas veces, si se ponen a pensar, muchas personas no tenemos la capacidad de callar o de reconocer lo que no sabemos y no opinar, por lo tanto, o no dar afirmaciones acerca de un tema que realmente no conocemos. Muchas veces hablamos, aseveramos, peleamos con otros por cosas que en realidad no sabemos, pero que en ese momento asumimos como si fueran ciertas. Entonces, por lo menos la filosofía lo que te permite es reconocer qué cosa no sabes. Y si no sabes algo, lo más correcto es callar, no hablar, no decir nada al respecto. Y eso ya implica una diferencia importante. En cambio, la sofística te vendía la idea de que podías discutir cualquier tema, porque no importaba el contenido, lo que importaba era tu capacidad para construir argumentos que se ganaran el beneplácito, el interés del auditorio y de esa forma poder vencer en un debate, ¿no? O que tus argumentos sirvieran para detener los argumentos del otro y de esa manera combatirlos, si es que el auditorio no tuviera tanto peso para influir, digamos, ¿no? Pasamos a la siguiente idea, ¿no? Sócrates afirma que él no posee el arte capaz de permitirle a los hombres alcanzar su arete, esto es su excelencia,
lo cual por el contrario era uno de los servicios que solían ofrecer los sofistas, ¿no? Y más bien lo que él cree es que quien lo denomina a él sabio no es él mismo, él no se llama a sí mismo sabio, sino que es el dios que reside en Delfos, ¿no? Los atenienses tenían la costumbre de ir al santuario de Delfos a buscar, de algún modo, respuesta a preguntas existenciales, a preguntas de la vida, ¿no? Y ahí es donde también Sócrates eh, va a hacer una suerte de descubrimiento, ¿no? Pasamos a la siguiente viñeta, ¿no? Un punto importante, les decía, es que Sócrates afirma que presentará como testigo de la sabiduría que él posee al dios que reside en Delfos, quien afirmó que Sócrates era el más sabio entre los atenienses. Él se encontró extrañado por esa denominación y consciente de que al dios no le está permitido mentir, emprende, ¿no?, la búsqueda para entender por qué esta deidad afirma eso, digamos, ¿no? Y ahí es cuando Sócrates se entrevista con personas conocidas por su sabiduría y que se asumen más sabias que él, pero en el diálogo con estas descubre que esta percepción que se tiene de ellas es falsa. Él evidencia esta falsa presunción y con ello se gana la enemistad de muchos, como hemos ya mencionado, pues lo perciben como alguien dispuesto a incomodar a los demás, ¿no? O sea, el dios de Delfos le dice que el más sabio entre los griegos es Sócrates. Sócrates no lo cree, va a mostrar que está equivocado, ¿no?, que se ha confundido, que no es claro lo que quiere decir la deidad, y va a interpelar a muchos hombres de su comunidad, de su polis, ¿no? Pero el problema es que cuando va a buscar a los que se supone que son los más sabios, termina descubriendo que no es así, que no conocen lo que deberían mínimamente conocer, ¿no? Entonces, esto obviamente, como ya hemos mencionado, va a significar que Sócrates se granjee, se gane, ¿no?, la enemistad, el odio, el resentimiento, la incomodidad de muchas personas con poder en Atenas, ¿no? Pasamos a la siguiente viñeta. Entonces Sócrates se ha convertido en una piedra de toque. ¿Qué cosa quiere decir esto? La piedra de toque es un instrumento de la antigüedad que se utilizaba para reconocer la calidad del oro, ¿no? El valor ley, llamaríamos en forma más contemporánea, ¿no? Cuando el oro puede tener distintas calidades. Entonces, Sócrates señala que pasa de los políticos a los poetas y de ahí a los artesanos, intentando que al compararse, perdón, con ellos se haga evidente su ignorancia, cosa que no ocurre. Sócrates se ha convertido en una suerte de piedra de toque, o sea, es como alguien que muestra si es que efectivamente quien se supone que conoce, quien se supone que sabe, sabe, ¿no? Porque Sócrates es una piedra de toque para la sabiduría, para saber reconocer quién realmente es sabio y quién no. Y eso es un punto importante, ¿no? Esta característica del filósofo como aquel que tiene la capacidad de evidenciar, mostrar si alguien sabe o no sabe, ¿no? Pasamos a la siguiente viñeta y ya vamos terminando el día de hoy. Inicia Sócrates su defensa contra las segundas acusaciones, las cuales son las acusaciones que pertenecen propiamente al proceso legal. Sócrates delinque corrompiendo a los jóvenes, y segundo, no cree en los dioses de la ciudad, sino en divinidades nuevas, ¿no? Esto es lo que se denomina, le decía yo, acebeia, ¿no? Entonces, eh, obviamente Sócrates deslinda de esto y muestra que no es cierto que él esté corrompiendo a los jóvenes se acercan a él y él lo único que hace es dialogar con personas reputadas y los jóvenes son testigos de ese diálogo. Las conclusiones que puedan sacar de ese diálogo es simplemente lo que todo el mundo, a vista y paciencia de todo el mundo, se está conociendo y sabiendo, ¿no? Sócrates no intenta doblegar, inclinar, manipular la percepción de los jóvenes, ¿no? Por el contrario, simplemente los jóvenes son testigos de que quienes se supone que son especialistas, personas reputadas, no tienen la capacidad de poder sostener un diálogo acerca de su especialidad con Sócrates, ¿no? Entonces, también se le acusa de acebeia, ¿no? Y Sócrates obviamente también deslinda de esa acusación considerándola
injusta, ¿no? Pasamos a la siguiente viñeta. Entonces, Sócrates desestima la acusación de Acevedo por parte de Meleto, ¿no? Afirmando que las creencias que le adjudica a sus acusadores son teorías por todos conocidas en tratados publicados por otros, como es el caso de Anaxágoras, ¿no? O si leemos Las Númenes de Aristófanes, ¿no? Se burlan de Sócrates, digamos, ¿no? Sócrates era un personaje muy conocido, ¿no? Entonces, obviamente se va a ganar el aprecio de mucha gente y también la duda, ¿no? De muchas personas. Para ir cerrando, como les decía, eh, Sócrates comienza a presentar el tema de lo justo y lo injusto. Para Sócrates el valor de una actividad no se mide en relación al peligro de morir, sino en relación a si las acciones que se realizan son justas o injustas y por lo tanto si son dignas de un buen hombre o no. Y esto es un punto, ¿no?, de inflexión. El hecho de que la figura de Sócrates esté ligada a la muerte tiene que ver obviamente con el hecho de su juicio y su posterior pena, ¿no?, capital. Entonces, se marca mucho la idea de a quién sirve el filósofo, a sus intereses o sirve, a, por ejemplo, a la diosa Atena, ¿no? Y por tanto a Atenas, a la ciudad de Atenas. Y es evidente que el filósofo, como tiene una inclinación, un amor a la verdad, a la sabiduría, al conocimiento, no sirve a sus intereses particulares, sirve a la justicia, sirve a lo verdadero, ¿no? Entonces, Sócrates en 28D se compara con Aquiles, pues considera que este no dejó de hacer lo que consideraba justo por miedo a morir, a pesar que su madre le había advertido que eso ocurriría si vengaba la muerte de Patroclo tomando la vida de Héctor, ¿no? Entonces, si bien hemos visto que Aquiles puede ser una figura de incontinencia, ¿no?, de romper el límite, como hablábamos en una sesión anterior, Sócrates se compara con Aquiles en el sentido de que a él el miedo a la muerte no le va a impedir que diga la verdad, que actúe de forma correcta, ¿no? Y para ir cerrando, Sócrates considera que es el dios del oráculo de Delfos quien le ha ordenado vivir filosofando y examinándose a sí mismo y a los demás, ¿no? Es una tarea que él no ha escogido, que él no ha seleccionado, no es algo que él pidió, no es algo que dijo él, yo quiero tener esta actividad, a mí me gusta, ¿no? Sino que es algo que Sócrates considera que va a marcar obviamente su existencia, su vida, ¿no? Entonces, de parte mía, eso es todo por el día de hoy, ¿no? Hemos visto de qué forma Sócrates va siendo interpelado en este juicio, a su entender de forma injusta, inequitativa, abusiva, y cómo él va dando ciertas características de lo que él considera que se adecúa a la condición de filósofo, ¿no? Entonces, eso es todo por mi parte. Agradecerles como siempre su atención y ya nos estamos viendo en nuestra quinta sesión y claro, nos estamos viendo ahorita en clase rapidito que terminan ustedes de ver el video y me preguntan y me comentan las dudas que puedan tener en relación a este tema tan interesante que es la apología y que es la figura del filósofo a través de Sócrates, ¿no? Entonces, no se olviden, tienen que leer la apología completa, pero nosotros la estamos dividiendo para poder trabajarla de una manera mucho más pormenorizada, detallada, clara, precisa. Entonces, vuelvo a repetir, eso es todo por mi parte y agradecerles por su atención. Hasta luego.